Eh, el día de hoy quisiera hablar un poquito acerca de Nehemías. En lo personal es un personaje que, aunque lo he leído varias veces, no es así como otros personajes famosos, ¿verdad? De Sansón, David, que recordamos toda la historia eh, así de memoria, ¿verdad? Todos los detalles y todo. Es un libro más que nada que narra algunos eventos y aún así podemos encontrar muchas cosas cuando nosotros nos ponemos a estudiar este libro eh, interesantes y en las que Dios puede trabajar para hacer cambios en nuestras vidas. Y el día de hoy quisiera hablar un poquito de algunas cosas que podemos encontrar en la vida de Nehemías, que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas, a la iglesia y a todo lo que hacemos. Y como saben todos, o como han escuchado tal vez, tanto Esdras como Nehemías hablan de el retorno de los judíos después de la deportación a Babilonia, después que Dios de alguna manera les trae juicios sobre el pueblo y los lleva a cautivos a diferentes lados, entre ellos a Babilonia. Y después del tiempo asignado por Dios, regresan a la tierra de Israel, a la tierra de Palestina, algunos de ellos, y pues obviamente toda la ciudad de Jerusalén está destruida. Esdras nos narra el tiempo en que Esdras regresa y reconstruye el templo, las dificultades que había en ese tiempo, los enemigos que tenían, ¿verdad?, alrededor, que no querían ver a Jerusalén reconstruida después de todo ese periodo de reyes, empezando por David y Salomón, toda esa época de oro de los reyes, y luego como poco a poco se fueron deslizando hasta que fueron llevados cautivos, no querían volver a ver los enemigos esa reconstrucción. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los enemigos de Nehemías, pero en general ese es el panorama. Y para dar un poquito de contexto y acordarnos un poquito de este libro, les voy a dar el contexto histórico. No sé si se alcanza a ver, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien ya en la pantalla, un poco borroso también. Pero bueno, les digo más o menos, esta parte aquí azul es el periodo de Ciro el Grande. Si recordamos ya para el tiempo en que Nehemías, que sucede la historia de Nehemías, Babilonia es conquistada por los medopersas y entre los reyes está Ciro el Grande. Y Ciro, que había sido el rey que Dios ya había profetizado desde hace mucho tiempo, que iba a ser el que iba a regresar o iba a enviar nuevamente a la reconstrucción del templo. Así lo hace, ahí por ahí del 538 antes de Cristo. Y en el 536 Zorobabel, que fue uno de los líderes del pueblo, regresa a Jerusalén junto con algunos judíos también para empezar a rehabilitar y reconstruir algunas de las partes de ahí de Jerusalén. Empieza el templo a reconstruirse, también con el apoyo de Esdras más adelante, y el templo se termina después de muchos problemas, ¿verdad? Y que pueden ustedes leer en Esdras, muchos trabas de parte del enemigo y también del mismo pueblo. Tenemos también por ahí a mitad de los que han estudiado esto, las profecías, ¿verdad? Eh, de unos de los hombres que fueron enviados para animar al pueblo a que siguieran en esto, como Ageo. Y viene lo que es el templo que se termina en el 515, más o menos, ahí por ahí del el reinado de Darío primero, que es esta parte que vemos aquí arriba amarilla, que dice Darío el Grande, ¿verdad? De 522 al 486. Y después de esto, tenemos los eventos del libro de Esther, ¿verdad? Ese sí también es una de las historias que nos acordamos todos muy bien. El libro de Esther se los contamos a los niños y a las niñas de esa reina, es en el periodo de Asuero, que es también llamado Jerjes en otras partes. Eh, pero eh, más adelante, ya cuando tenemos el reinado de Atajerjes primero, es cuando Nehemías es enviado por ahí del 445. em, eh,
Aquí creo que me equivoqué. Pero bueno, Nehemías es enviado en el 445 y es enviado en la historia que tenemos ahí en el libro de Nehemías. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Recordemos que Nehemías era el copero del rey, ¿verdad? Y recordamos lo que hacía un copero tenía una posición de alguna manera alta en el reino, aunque pudiera parecer muy simple, ¿verdad? Darle de tomar al rey o darle su copa al rey de vino. Realmente lo que hacía el copero y por lo cual tenía mucha confianza de parte del rey era porque él probaba, ¿verdad? Esa bebida antes de ser tomada para que no hubiera un envenenamiento de parte de algún enemigo, la probaba y luego ya se la daba al rey. Entonces, realmente la posición de Nehemías como copero no era simple, era algo complicado, él estaba poniendo en riesgo su vida y aparte, dentro del reinado, era una posición alta de mucha confianza y por lo tanto, pues también era muy bien remunerada, en lo que podemos ver en la historia. Entonces, podemos decir que Nehemías hasta cierto punto gozaba de muchas comodidades, ¿verdad? De muchas bienestar dentro del reino, precisamente por tener esta posición alta, ¿verdad? En lo que era el reino de Artajerjes. Y cuando nosotros empezamos a leer el libro, em, vamos a leer el capítulo 1, si quieren abrir sus Biblias o si quieren lo alcanzan a leer desde aquí, también lo pueden hacer. Aquí tengo el capítulo 1. Y quisiera que en el capítulo 1 nos enfocáramos, ya viendo, enfocándonos hacia la historia, un poquito del carácter y del corazón de Nehemías, y lo podemos ver en el capítulo 1. Dice por ahí, palabras de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quilseo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia, eh, están en gran mal y en aflicción, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y en este pasaje, en el capítulo 1 de Nehemías, encontramos lo que es el inicio de la historia de Nehemías en cuanto a su misión que Dios le puso. ¿Y qué es lo que podemos ver en lo que es el carácter y el corazón de Nehemías? Pues en primer lugar que él tenía interés por los asuntos del Señor. ¿Por qué? Pues porque él cuando ve que viene Anani de allá de Jerusalén y le pregunta, ¿verdad? Él quiere saber, tenía interés en saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén y cómo iban probablemente él había escuchado las noticias del templo, ¿verdad? De la reconstrucción del templo y todo esto. Y él tenía ese interés por las cosas del Señor, ¿verdad? A pesar de que estaba en su comodidad, de alguna manera en esta posición de altura en el reino, pues aún así él estaba constantemente interesado, ¿verdad? Y dice ahí en la oración, vemos que él estaba orando día y noche por el pueblo, ¿verdad? Para que el Señor cumpliera la promesa que les había hecho a los judíos.
Vemos la preocupación y la tristeza por saber que sus hermanos están expuestos y desprotegidos. Sí, él había escuchado probablemente también de esas tribulaciones que estaban pasando los judíos, ¿verdad? Y entonces él tiene esa preocupación y la tristeza al punto que dice que llora, ¿verdad? Cuando sabe que están ahí los muros derribados y quemados y llora y dice que pasa en duelo muchos días. Pero también vemos esa dependencia de Dios al acudir a él en su aflicción, ¿verdad? Porque lo que hace es, va al Señor y entonces le ruega a él, ¿verdad? Que le ayude a hacer algo al respecto. Y vemos cómo él tiene ese conocimiento de Dios, a pesar de que estaba lejos de su hogar, ¿verdad? Tal vez del punto en donde se podría decir, se proclamaba el nombre del Señor, aún así él tenía esa conciencia y vemos cómo hasta declara lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cuando dice de lo que decía Moisés, que Dios era Dios grande en misericordia, ¿verdad? Que guardaba su pacto con los que le amaban. Esos son pasajes que vienen en el Antiguo Testamento. Entonces conocía a Dios y conocía su palabra. No por estar lejos y por estar en su comodidad se había olvidado de Dios, ¿verdad? Nos recuerda también un poco a lo que eran Daniel y sus amigos. Ellos no, aunque estaban lejos y a lo mejor pudieron haber dicho, pues aquí nadie nos ve, ¿verdad? Aquí realmente no hay problema si nosotros negamos al Señor. Pues ¿quién nos va a decir algo? Al contrario, a lo mejor hasta vamos a tener beneficios. Aún así ellos permanecieron fieles a la palabra del Señor. Vemos también su reconocimiento y confesión del pecado. Y es impresionante cómo él pudiera haber dicho, pues mis padres fueron los que pecaron, ¿verdad? Y ellos fueron los que nos trajeron hasta acá. Pero incluso él dice, yo y mi familia, ¿verdad? Pecamos contra el Señor. Entonces ve su realidad delante del Señor y sin embargo él se arrepiente, ¿verdad? Y pide perdón por el pueblo y por el pecado del pueblo. Y vemos también su deseo de hacer algo en respuesta a la necesidad. Y son cosas que podemos aprender de Nehemías, ¿no? De todo esto, de tener ese interés por los demás, de olvidarse de uno mismo y de depender del Señor para suplir las necesidades de los demás. Ahora vemos en la misma historia de Nehemías esa respuesta a su oración. Y probablemente ustedes ya conocen la historia, pero él se presenta delante del rey y por su mismo duelo, ¿verdad? Se presenta triste delante del rey. El rey lo ve y le dice, pues te veo triste. Y nos acordamos que le dice, pues sí, es que están arruinadas esas muros de la ciudad de mis antepasados, ¿verdad? Y él le dice, bueno, pues ¿qué quieres? Le dice el rey, pues quiero que me envíes, ¿verdad? Y para reconstruir los muros. Y le dice, pues muy bien, ¿qué necesitas? Y vemos cómo Dios le da la gracia a Nehemías para delante del rey, esa oración que él pedía en los últimos versículos del capítulo 1 dice, dame gracia delante de aquel varón, ¿sí? Y lo hace el Señor, responde su oración y hasta le dice el rey, pues, ¿qué necesitas? Y él le dice, pues, mira, necesito que envíes cartas, ¿verdad? Para que me protejan durante el camino, necesito incluso hasta que me des material, ¿verdad? Se atrevió a eso, a eso, Jeremías, pero era porque sabía que el Señor le estaba respondiendo su oración. Entonces, Nehemías hace los preparativos, prepara todo lo que el rey le da esas cartas que necesitaba y hace su viaje de Susa a Jerusalén. Ay, perdón, adelante. De Jesús a Jerusalén, aquí tenemos un pequeño mapa de más o menos eh, cuánto recorrió, ¿verdad? Es una gran distancia desde Jesús a Jerusalén. Y luego vemos cómo llegando, él al principio no le comenta a nadie acerca de lo que va a hacer, sino dice Nehemías, si ustedes leen la historia, dice que se levanta de noche para inspeccionar la labor que tenía que hacer. Y empieza a recorrer todos los muros, ¿verdad? Y empieza a ver cómo estaban derribados y empieza a organizar y empieza a hacer todos los preparativos en su mente para cómo iban a hacer la reconstrucción. Y luego él se presenta delante de los oficiales eh, y de los que estaban ahí encargados en el pueblo y les dice, pues Dios me ha mandado a reconstruir las murallas y aparte me dio esa gracia delante del rey, por lo tanto, pues vamos a esforzarnos, ¿verdad? Y vamos a empezar esta tarea de reconstruir las murallas. Y cuando lo escucharon, ¿verdad? Los judíos, pues se alegran y empiezan la labor en el capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3 tenemos todas esas, podemos decir así,
empieza a decir por nombres quienes empezaron a reconstruir, él reparte, ¿verdad? Y empiezan a decir, pues fulanito de tal va a reconstruir o reconstruyó esta parte, y se ve ahí la delegación, cómo delega, perdón, este Nehemías a cada uno de las personas que estaban ayudando, de tal manera que reparte el trabajo y empieza la labor de hacer este trabajo. Pero llegamos al capítulo 4 y aquí es donde empiezan los problemas y es donde vamos a ver la perseverancia de Nehemías. Y quisiera también que lo leyéramos, no está muy largo, solamente son 15 versículos. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y aquí empiezan los problemas de Nehemías, ¿verdad? Empieza el enemigo, en este caso aquí nos dice Sanballat, Tobías, los árabes, los de Asdod, y empiezan primero, pues, haciendo escarnio, ¿verdad? Del pueblo, tratando de desanimarlo, burlándose de ellos. Em, y vemos no solamente en este pasaje, de hecho, en anteriores ocasiones ya habían hecho ellos ese burlo. Dice aquí, si ustedes leen, ven que se enojan. Es la respuesta de los enemigos: enojo, escarnio, difamación y amenazas. En el capítulo 2, cuando empiezan a hacer el muro, dice que empiezan a decirles, ¿a poco se van a rebelar contra el rey, verdad? Contra el rey Atarjerjes se van a rebelar. Y pues obviamente eso era una difamación, ¿verdad? No era cierto porque el mismo rey les había mandado, pero querían hacer dudar al pueblo para que dejara de hacer la obra. Y obviamente también hubo amenazas, ¿verdad? De esa destrucción, como lo vimos ahorita en el capítulo 4. Y luego como dicen, ¿verdad? Para terminarla de amolar, en el capítulo que acabamos de leer, en el versículo 10 dice que el pueblo se empezó a cansar, ¿verdad? Decían, pues ya no podemos, ¿verdad? Ya las piedras, ya nuestros siervos ya se cansaron, ya no pueden continuar con la obra. Y aparte, encima de eso, pues estaban esas amenazas de que iban a llegar de repente y les iban a matar a cada uno de ellos, pues obviamente el pueblo se desanimaba, ¿verdad? Y probablemente sentía aún más ese cansancio que había. Y no solo eso, también más adelante en el capítulo 6, que no vamos a leer, pero les invito a que después lo lean, vemos que aparte de la siguiente, insistencia de los enemigos en amedrentarlos, también del mismo pueblo empezaron a querer pues desanimar a Nehemías. En el capítulo 6, del versículo 10 al 13, nos habla de Semaías, que como él le dice a Nehemías, oye, ¿sabes qué? Vámonos al templo y enciérrate, ¿verdad? Enciérrate ahí en el templo porque van a venir esta noche y
te van a matar. Y nos dice ahí la escritura que Nehemías descubrió que había sido sobornado, ¿sí? Había sido sobornado para amedrentar a Nehemías. Y luego, en ese mismo pasaje, en el versículo 14, dice, ora otra vez. Si se fijan, Nehemías, cada vez que había un problema, elevaba una oración al Señor, ¿verdad? De su dependencia de él, ¿verdad? Señor, míralos, ¿verdad? Velos y tú protégenos. Y en después de esa traición, ora al Señor otra vez, Nehemías, y dice, pues, Señor, acuérdate de ellos y acuérdate también de Noadías, que era una profetisa, dice, y de los otros profetas que también los enviaron para amedrentarnos, ¿verdad? Para hacernos tener miedo. Los hasta del mismo pueblo, ¿verdad? Y hasta podemos decir de los mismos personas que habían recibido palabra del Señor, pues no, obviamente en este caso no lo habían hecho, ¿verdad? Y aún así querían amedrentar a Nehemías. Y luego, más adelante, en el mismo capítulo 6, versículos del 17 al 19, nos habla de que había algunos que Nehemías había descubierto, algunos que habían enviado cartas, ¿verdad? Que se enviaban cartas entre ellos y Tobías, ¿verdad? Y estaban ahí constantemente comunicándose entre ellos, pues para conspirar y para seguir amedrentando al pueblo. Muchos problemas, ¿verdad? Muchas cosas que Nehemías tenía que soportar y sin embargo vemos, como decíamos ahorita, esa perseverancia de Nehemías, como dependía del Señor y él decía, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar con esto. Y el resultado, ¿verdad? De esta constancia, el resultado final de Nehemías, lo encontramos ahí en el capítulo 6, el versículo 15 que dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y vemos el resultado, ¿verdad? El testimonio de Nehemías y de la obra que había sido, como dice aquí, hecho por Dios, era que temieron, ¿verdad? Los pueblos de alrededor reconocieron que Dios había estado con ellos, que a pesar de esa insistencia del enemigo en tratar de hacer desmayar a Nehemías, aún así, Nehemías, en dependencia del Señor, continuó, perseveró hasta el final, y entonces el resultado fue de terminar esa obra que el Señor le había puesto en el corazón a Nehemías. Entonces, vemos que esta perseverancia de Nehemías es el reflejo del carácter de Dios, ¿sí? Dios es un Dios que también demuestra esta característica y quiere que también nosotros la demostremos, ¿sí? Cuando vemos en Primera de Pedro 2:10, vemos ahí el llamado del creyente. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso me recuerda inmediatamente a Nehemías, ¿verdad? Él, cuando lo amenazaban, ¿verdad? Simplemente encomendaba su causa al Señor. Dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es nuestro llamado? Pues es el ser como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguir las pisadas del Señor Jesucristo en nuestra vida. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él también mostró esta perseverancia. Dice ahí en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en su ley. Vemos cómo el Señor Jesucristo tiene esta encomienda, ¿verdad? Que no va a desmayar ni se va a cansar hasta que haga justicia en la tierra, ¿verdad? Y esa justicia ha empezado con nosotros. Lo reconocemos cuando hemos entendido que cuando Él muere, Él compra para sí un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que quiere que muestre su carácter, el carácter de justicia que debe haber en el pueblo del Señor. Lucas 2:49, cuando el Señor Jesucristo
es aún todavía joven, ¿verdad? 12 años, dice ahí que eh, entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Vemos como, igual que Nehemías, estaba interesado por los asuntos del Señor. Y él, incluso hasta, pues, vamos a decir así, tanto era su afán por estar en los negocios de su padre que, pues, vamos a decir así, se perdió incluso de sus padres. Y aún así después nos dice que él se sujetaba a sus padres. En Hebreos 4:15 nos dice que el Señor nos entiende. ¿Por qué? Porque aún en la tentación, él, él pudo, siendo hombre, pudo no moverse, ¿verdad? Ser constante y ser perseverante en lo que él tenía por delante, que era la cruz. Dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? En la tentación, el Satanás quería mostrarle a Jesucristo el camino fácil, ¿verdad? Para obtener lo que él pensaba que Jesús quería, ¿verdad? Que era a todos los pueblos, ¿verdad? Pues no, el Señor Jesucristo sabía que no había camino fácil, que era a través solamente de la cruz que él iba a recibir esos pueblos por herencia y que íbamos a ser nosotros los que recibimos la salvación. Y vemos también esa perseverancia, esa determinación en ir a la cruz, dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el Señor no se desvió, ¿verdad? El Señor continuó hasta cumplir su propósito, su meta que Dios le había dado para al venir a esta tierra, que fue morir y resucitar para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, em, si hablamos de esta característica que el Señor quiere trabajar en nosotros, podemos hablar de la perseverancia, pero podemos definir de alguna manera, y yo encontré esta definición y me gustó mucho, de la perseverancia, que es tener la resolución, ¿verdad? Esa palabra que es la decisión firme de conocer la voluntad de Dios y hacerla por completo sin ser afectado por deseos, distracciones o resistencia que competirán en contra. ¿Sí? Y esa es la definición que encontramos en la Escritura, ¿verdad? La definición que caracterizó en este caso al Señor Jesucristo y también a Nehemías, ¿verdad? Tener esa decisión primeramente de conocer qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y una vez que ya sé eso, entonces, pues decidirme a hacerlo, ¿verdad? Por completo y rechazar cualquier deseo, distracción o resistencia que puedan distraerme de ese fin. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué haces lo que haces, verdad? O cuando yo me pregunto, ¿por qué hago lo que hago? ¿O es la voluntad de Dios o no, o es mi voluntad, verdad? Y yo aquí puse algunos ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Puede haber muchos ejemplos, podemos pensar en otras cosas, pero por ejemplo, si pensamos leer la Biblia, ¿será la voluntad o no será la voluntad de Dios? Y si no lo hago, ¿por qué lo estoy haciendo, verdad? Si yo no leo la Biblia, ¿es la voluntad de Dios que yo no lea la Biblia? La respuesta ahí en ese caso es muy simple, ¿verdad? Y muy sencilla y probablemente todos diríamos, pues por supuesto que es la voluntad de Dios. Orar, ¿verdad? Orar, ya sea personalmente o incluso orar con toda la congregación, ¿verdad? Los martes que nos reunimos. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y si no lo estoy haciendo, estoy fallando en hacer la voluntad de Dios. Asistir a las reuniones, ¿verdad? O a cuáles sí asistir o a cuáles no asistir. O será la voluntad que asista a todas o no, ¿verdad? Es lo que decimos de la definición, ¿verdad? Es encontrar, hacer mi decisión firme de saber realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hacer evangelismo o no hacerlo. Servir en un ministerio o no hacerlo, ¿sí? Pero tengo que estar seguro de que lo es, no simplemente que a lo mejor pienso que no lo es, o a lo mejor yo he descubierto que no lo es, sino estar seguro realmente, ¿sí? Si es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Y muchas veces hace falta hacernos esta pregunta realmente, ¿por qué hacemos lo que hacemos, verdad? Aún en cosas, detalles tan simples, y esa es una pregunta que varios hermanos que me ha quedado impactado me han dicho, ¿verdad? ¿Por qué hacemos ciertas cositas, verdad? ¿Por qué cantamos, verdad? ¿Será la voluntad de Dios que cantemos durante la reunión?
Y si no canto, ¿por qué no lo hago? ¿Sí? O si sí canto, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? ¿Qué beneficio tiene? ¿O será la voluntad de Dios? Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? Desde ah, las pequeñas cosas, ¿verdad? ¿Por qué compro lo que compro? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué escucho lo que escucho? ¿Será la voluntad de Dios en mi vida? Todo eso lo tenemos que examinar, porque si no, entonces nos podemos encontrar haciendo nuestra voluntad y no la del Señor, que al final de cuentas eso traerá consecuencias a nuestra vida. Entonces, cuando encontramos la voluntad de Dios, cuando ya hemos realmente escudriñado nuestro corazón, nuestras motivaciones también, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? A lo mejor nuestras motivaciones de hacer las cosas, aunque sean buenas, ¿verdad? A lo mejor no siempre son las mejores nuestras motivaciones. A lo mejor hago evangelismo porque quiero que la gente me vea. A lo mejor sirvo en algún ministerio porque quiero que la gente me vea. Y eso también tenemos que examinarlo, ¿verdad? Entonces, después de examinar nuestras motivaciones y hacerlo y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y encontrar realmente qué es la voluntad de Dios, entonces tenemos que saber que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar enemigos que van en contra de nosotros. Y debemos decidir, ¿verdad? Que vamos a cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que hacer esa resolución de cumplir la voluntad de Dios por completo, ¿sí? Y no desmayar. Y aquí yo puse, ¿qué enemigos o obstáculos tiene el creyente? Y a lo mejor cuando pensamos en cuestiones como el evangelismo, podemos decir, bueno, pues a lo mejor puedo encontrar un obstáculo que haya gente que me desprecie, ¿verdad? O que me rompa el folleto en mi cara, ¿verdad? O que se burlen de mí, ¿verdad? Y ciertamente, ¿verdad? A todos en un momento nos ha pasado eso, aunque no es muy común, bueno, al menos a mí no me ha pasado, a lo mejor yo soy, pero al menos yo no, cuando hemos ido a evangelizar, es muy raro, ¿verdad? Que una persona haga eso, pero aunque sí las hay. Pero cuando pensamos en nuestra situación, en nuestro alrededor, en nuestra cultura, en el lugar en donde estamos, realmente no existe un peligro como el que tenía Nehemías en cuanto a su vida. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en peligro por predicar el evangelio, irnos a la cárcel. A menos, digo, a lo mejor yo no conozco a nadie, pero a lo mejor simplemente soy yo, pero díganme si estoy equivocado. O a lo mejor de que nos maten, ¿verdad? Por compartir el evangelio, por reunirnos aquí en nuestras reuniones de la iglesia, o simplemente por leer la palabra, por tener nuestra Biblia. No hay ningún enemigo así, al menos en nuestro contexto no lo hay. En otros países sí lo hay, ¿verdad? Y podemos decir que esos son los obstáculos que se tienen. Y muchas veces hemos dicho que a veces, eh, pues podría ser así paradójico, no sé cómo se pueda decir, que a veces decimos, pues a lo mejor necesitamos eso, ¿verdad? Para que seamos animados realmente a seguir al Señor. Eh, Porque a veces se dice, ¿verdad? Como hemos dicho, se dice muy fácil decirse creyente cuando realmente no hay un obstáculo como el perder la vida o el ser privados de nuestra libertad. Podemos decir, sí, yo soy creyente, ¿verdad? Y hacer todas las cosas, voy a leer mi Biblia, ir a las reuniones, hacer el evangelismo, y sin ningún peligro y sin ninguna complicación realmente que afecte nuestra seguridad. Sin embargo, el creyente en nuestro tiempo y en nuestro contexto creo que sí tiene ciertos obstáculos que no se comparan en nada a lo que sufrió Nehemías ni lo que sufrieron las personas que leemos en la escritura, ¿sí? Y yo pienso que esos son los enemigos a los que nos deberíamos enfocar, ya que gracias a Dios no tenemos nosotros esa persecución o ese peligro de nuestra vida. Y uno de ellos, como nos dice la escritura, es nuestra propia carne, ¿verdad? Muchas veces la pereza puede afectarnos para hacer lo que es la voluntad del Señor. Los deseos propios, que yo quiero hacer algo, aunque sé que tengo que hacer otra cosa, pues me ganan más mis deseos que yo quiero, que son para satisfacerme. Mi propia comodidad, las prioridades equivocadas, pensando que no haciendo una reflexión sobre cuáles realmente deberían ser mis prioridades respecto a lo que es mi vida como creyente, al saber que mi vida en esta tierra es algo corto, ¿verdad? Algo, como dice Santiago, que se va con el tiempo y que no tenemos tiempo.
que no hay tiempo, que dice la Escritura que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y a veces le damos más prioridad a otras cosas, ¿verdad? Trabajo, otras cosas, ¿verdad? Y no tenemos nuestras prioridades o no, en buen orden, en el orden que debería ser el que nos invita la Escritura. A lo mejor la amargura, ¿verdad? Algo que me impide de algo que tengo contra alguna persona, contra algún hermano, que no me permite cumplir la voluntad de Dios. O el orgullo, ¿verdad? El orgullo que podría impedir para que yo pueda hacer lo que el Señor me está pidiendo que yo haga. Y a veces le damos mucho énfasis a eso, pero nuevamente si lo comparamos, ¿verdad? Con aquellos que están sufriendo realmente una persecución por ser creyentes, es nada. Y sin embargo, muchas veces nos abruman todas estas cosas y no hacemos lo que nos corresponde. Y puede haber muchas otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que pudiéramos señalar, pero que nos están siendo de enemigos y de obstáculos. Y a veces nosotros somos el propio enemigo. A mí me llama la atención que en la Escritura, en nuestra versión Reina Valera, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces cuando se habla de la tribulación o pues sí, de la tribulación y de los problemas, eh, se usa la palabra paciencia. Pero si ustedes estudian el original, no siempre esa palabra tiene la misma connotación. Y los traductores de la versión Reina Valera 60 lo tradujeron como paciencia, pero en algunas ocasiones tiene una connotación más de perseverancia. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, cuando dice, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Esa palabra realmente está mejor traducida como perseverancia, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando habla la Escritura de paciencia, realmente está hablando de perseverancia, y a veces pensamos que cuando Pablo está diciendo que en la tribulación debemos tener paciencia es pues simplemente no hacer nada, ¿verdad? Esperar a que pase la tribulación. Pero realmente lo que Pablo está diciendo es continúen, perseveren, ¿verdad? No se detengan, sigan haciendo lo que están haciendo. Es realmente eso lo que Pablo nos está diciendo. Y aunque sí es cierto que muchas veces la tribulación pudiera ser alguna enfermedad, alguna situación económica, pérdida de trabajo, realmente la Escritura cuando habla de tribulación y cuando ustedes analizan el contexto y la historia de cada una de esas partes donde Pablo le está diciendo a los hermanos, pues tengan paciencia en la tribulación, igualmente les está hablando acerca del correr el riesgo por su vida, ¿sí? Está hablando de su vida, ¿verdad? De que están corriendo ese riesgo. Y no minimizo lo otro, pero ciertamente Dios quiere que entendamos que la perseverancia necesita ser aplicada hasta ese punto. Aunque no estemos en ese punto, necesitamos tener esa mentalidad de yo voy a ser perseverante hasta la muerte, ¿verdad? Hasta, incluso hasta que puedan reclamar mi vida. Pero si muchas veces en los aspectos pequeños no lo hacemos, pues entonces no podremos hacerlo tampoco en los aspectos mayores. El creyente puede afrontar esto, ¿verdad? Hablando de los enemigos y obstáculos por medio de la dependencia de Dios. Y lo mencionábamos ahorita con Nehemías, ¿verdad? Como él em, cuando venían los problemas, él inmediatamente elevaba una oración al Señor. Y por eso en Mateo 26:41 el Señor les decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor conoce, ¿verdad? Muchas veces que nosotros en nuestro espíritu sí queremos hacer su voluntad, pero muchas veces la carne nos puede derrotar, nos puede desanimar. También muchas veces algo que nos puede ayudar para encontrar pues ese ánimo en medio de la tribulación, en medio de esos obstáculos que muchas veces nosotros mismos ponemos, es poner el valor que tiene ese resultado final. Nehemías sabía que necesitaba construir ese muro, ¿verdad? Y sabía que esa era la voluntad del Señor porque él vio prosperar su oración, ¿verdad? Desde el momento en que le contestó su oración, él sabía que Dios le había encomendado esa tarea y sabía que la bendición que traería al momento de reconstruir el templo, perdón, el muro de Jerusalén. Entonces, muchas veces nosotros no reconocemos el valor del resultado final de lo que hacemos, de lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Mencionamos hace rato algunas cosas como leer la Biblia, ¿verdad?
podemos agregar a lo mejor memorizar, asistir a las reuniones. Y si encontramos el valor verdadero que hay atrás de esas cosas, entonces nos animará, nos motivará realmente a hacer eso, ¿verdad? ¿Qué resultados tengo al leer la palabra de Dios? Pues conocer a Dios, ¿verdad? Conocer a Él, tener una relación mucho más cercana. Entre más le conocemos, más nos acercamos al Señor. ¿Qué resultados tengo de la oración? Pues lo que decíamos ahorita, esa dependencia de Dios, ¿verdad? De en cualquier momento puedo acudir a Dios, puedo estar seguro que Él está escuchándome, conocer que Él se preocupa por mí. ¿Qué resultados tengo de asistir a las reuniones de la iglesia? Pues los domingos recordar al Señor, estar con la iglesia y edificarnos unos a otros en el conocimiento de lo que Él hizo en la obra en la cruz por nosotros. Los martes en la oración, pues tener un mismo sentir, ¿verdad? Como iglesia, en las necesidades, en las acciones de gracias que podemos elevar al Señor. Pero si no asistimos, tal vez no conocemos esas cosas. ¿Qué tengo de resultados en ir al estudio de los miércoles? Pues crecimiento, edificación, cosas que van a permanecer, como dice ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Que la obra de cada uno va a ser probada y lo que hayamos hecho en esta tierra se puede quemar si no es algo espiritual, si no es algo que hayamos construido con oro, ¿verdad? Plata y piedras preciosas, que son las cosas espirituales que vamos a realmente a recibir o a transportar más bien en el cielo, que vamos a llevar hacia el cielo, no cosas que se van a quedar aquí. ¿Qué resultados tengo de hacer el evangelismo? Pues las almas, ¿verdad? ¿Cómo recibimos nosotros la palabra? ¿Qué hubiera pasado si alguien no nos hubiera comunicado a nosotros la palabra? Pues nosotros necesitamos también hacer lo mismo, ¿verdad? Así como dice la escritura, como de gracia recibisteis, pues de gracia también da. ¿Qué resultados tengo de servir en cierto ministerio, verdad? En uno que tengamos o uno que vayamos a empezar. Y el que tengo, ¿verdad? ¿Qué resultados hay? Si son resultados espirituales y de beneficio, entonces debo de darles ese valor para ser constante y perseverante en ellos y no desmayar en cada una de estas cosas. Entonces necesitamos valorar el resultado y proseguir a la meta, ¿verdad? Por eso Pablo podía decir ahí en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vean cómo Pablo ahí tenía en mente esa venida del Señor, ¿verdad? Y esa corona que no es para gloriarnos, ¿verdad? Sino como vemos en Apocalipsis, era para lanzarla a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el resultado final de nuestra obra en el Señor aquí en la tierra. Filipenses 3:12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra intención, la de nuestro corazón, continuar extendiéndonos a lo que está adelante y llegar a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Pues que no desmayemos al hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A ser perseverantes. El Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el Salmo 119 dice el autor, aparta mis ojos que no vean la vanidad, ¿verdad? Todo lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La carne, ¿verdad? La pereza, los deseos propios, todo eso es vanidad, ¿verdad? Eso algún día se va a acabar, un día no vamos a tener pereza, un día no vamos a necesitar de nada de lo que hay aquí en la tierra. No veamos la vanidad, avívame en tu camino. Y en otras versiones dice, condúceme o redirígeme en tu camino, ¿verdad? Necesitamos reconocer esa, esa guianza del Señor. Y por último, quisiera nada más leer Gálatas 6, del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, necesitamos
eh, conjuntos, ¿verdad? Ser perseverantes en todo lo que el Señor nos ha puesto. eh, Comparado con la eternidad, ¿verdad? También dice otro pasaje, comparado con la leve tribulación que podríamos recibir aquí, que nuevamente decimos no es realmente una tribulación, podemos recibir ese gran peso de gloria que nos está esperando en el cielo. Y si tenemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, también como dice en Hebreos 12, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos despojarnos del peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No desmayemos, aún en las cosas pequeñas, ¿verdad? En las cosas sencillas que el Señor nos ha mandado hacer, no desmayemos, sino seamos perseverantes. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, agradecemos por tu palabra, Señor, por la luz que traes a nuestros corazones a través de ella, al reconocer tu carácter, al darnos ejemplo en los personajes que tú nos narras, de cómo ellos decidieron depender de ti, de buscar tu voluntad y perseverar hasta lograr lo que tú les habías propuesto en su corazón. Señor, tú nos has salvado, nos has rescatado, nos has llevado de lodo cenagoso a esa peña en donde podemos estar firmes. Ayúdanos, Padre, para ser perseverantes como tu Hijo Jesucristo, a cumplir aquello que nos has mandado desde lo más pequeño, Señor, que nos puedas mandar hasta lo más grande. Sabemos que tendremos dificultades porque seguimos en la carne, nuestra carne es débil, pero también reconocemos a tu Espíritu y tu palabra que nos pueden ayudar para fortalecernos. Ayúdanos a encontrar ese valor en el premio, Señor, que es traerte la honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Y pedimos que nos ayudes a siempre tener la vista en nuestro Señor Jesucristo, no en los hombres, no en nosotros mismos, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo y a ser perseverantes hasta nuestra muerte o hasta que tú vengas, sabiendo que tú traerás consigo el premio, el galardón, que también pondremos con mucho gusto y mucha alegría en tus pies. Amén.